En la Conferencia Episcopal Alemana hay una comisión para la Iglesia Mundial y dentro de la comisión un grupo científico para asuntos de la Iglesia Mundial. Y dentro de este grupo científico, durante muchos años se ha hablado del tema de las megaciudades latinoamericanas y la incidencia en la pastoral. Y hace 3 años y tanto se aprobó un proyecto para que se estudie más a fondo el tema de las megaciudades y la incidencia pastoral. Y es este proyecto en el que están participando ahora todos ustedes, porque lo vamos a hacer culminar con este congreso. Hemos tenido 2 talleres en Alemania y 2 talleres en América Latina para dar continuidad a este proyecto, y dentro del congreso final ahora vamos a tener el 3er taller en América Latina conjuntamente con ustedes. Hemos tenido 5 grupos de trabajo que en diferentes países de América Latina han llevado a cabo investigaciones en diferentes ciudades y en diferentes contextos urbanos. Y esta tarde y mañana vamos a escuchar tan solo los resultados y desafíos que salen de estas investigaciones, porque sobre metodología y todo lo que se ha hecho y desarrollo hemos hablado en nuestro último taller en Porto Alegre en octubre del año pasado. Son 5 grupos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Ustedes ya se han dado cuenta cuando nos hemos presentado. Yo creo que es lo más importante que hay que hablar. Tenemos preparado algo para un documento conclusivo. Quizás vamos a hacer alusión al documento conclusivo. Ya hay un borrador, un primer esbozo, y queremos con este taller profundizar la temática y preparar el verdadero documento conclusivo que concluirá este proyecto. Si no he olvidado nada, voy a dar ahora la palabra al primer grupo que nos va a presentar sus resultados. Es el grupo brasileño y que tiene, como todos los grupos, 20 minutos para la presentación y tenemos 10 minutos después para hacer preguntas. Flavia, por favor. No. Valdinadai, por favor. Hoje quem vai fazer as apresentações são o Fábio Barreto e o Madai. Falaremos em português espaciado, entenderão bem. Esse projeto, o Sagrado na Cidade, a Cidade no Sagrado, realizado no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, teve como objetivo observar empiricamente as mudanças que os contextos urbanos trazem para os discursos e práticas pastorais da Igreja Católica e em que medida essas respondem aos desejos dos homens e mulheres urbanos. O instrumento de pesquisa foi aplicado um questionário de 37 questões, sendo que 2 delas organizado em 4 grandes eixos. Logo à frente veremos essas 2 questões, que foram questões abertas. Isso. Nós, de longa data, temos conhecimento e temos estudado que a realidade urbana é muito diversificada e muito complexa, como todas as palestras de ontem e de hoje têm falado. Também temos constatado no mundo urbano essa pluralidade cultural. Inclusive ontem a palestra do padre Rafa, e também essa pluralidade religiosa acontece na cidade. E também constatamos o consumismo formulado e o desejo de consumir por aqueles que na realidade não têm condições de consumir. Com isso, então, nos perguntamos
vida de igreja na cidade. Viver a fé na cidade hoje. O que se entende por missão na cidade? Para nós, nos fundamentamos na prática de Jesus de Nazaré. E ao olharmos para Ele, nós percebemos que a sua vida, que o seu ministério vinha sendo uma situação muito concreta, buscando a salvação das pessoas, procurando dar vida a todos. Nesse sentido, nós resgatamos este conceito muito importante, a igreja do Deus dos pobres. A igreja do Deus dos pobres, vimos que foi se iluminada na vida de Jesus, porque toda a sua vida estava voltada no compromisso com os pobres, com os marginalizados. Outro conceito que veio nos fundamentar, que a proposta de Jesus não era estratégica, também não era circunstancial, não. Era assim, uma identificação muito concreta com o projeto de Deus Pai, o reino de Deus. Esta opção de Jesus é inseparável da sua vida, da sua pregação. Portanto, assim, esse ministério de salvação, como diz lá João 10:10, vida em abundância para todas as pessoas. E entrar para o reino de Deus e viver a proposta de Jesus é justamente buscar esta prática de Jesus, a igreja dos pobres. Qual o principal motivo para frequentar a paróquia? Era uma questão aberta no questionário. Por que vocês frequentam esta paróquia Divino Salvador ou a paróquia Santo Afonso, uma paróquia de centro de cidade, a outra paróquia Santo Afonso de periferia? E quais as necessidades que a paróquia deve atender para cumprir a sua missão? Então eram perguntas abertas e os fiéis responderam no questionário aplicado, numa paróquia e na outra paróquia. O ponto que se destaca nas duas paróquias, porque eles procuram esta paróquia, é a necessidade do acolhimento. O acolhimento entendido como uma acolhida integral da pessoa em suas necessidades afetiva, moral, religiosa, e não raro a acolhida no seu sofrimento psíquico, físico, espiritual, pecado, culpa, e é recorrente, frequente a busca de ajuda e apoio em questões familiares, questões conjugais, questões dos filhos, questões familiares. E esse acolhimento que acontece nas duas paróquias, mas com certeza também nas outras, vai numa direção contrária à lógica da cidade. A lógica da cidade é do vender e do comprar. O acolhimento numa comunidade paroquial é inteiramente gratuito. É o kairós, o momento oportuno, onde a pessoa é acolhida generosa e gratuitamente, seja pelo padre, seja por um agente de pastoral. Segundo os evangelhos de Jesus,
Jesus de Nazaré acolhia incondicionalmente as pessoas. Zaqueu, samaritana, a mulher que lhe lava os pés, os doentes, as crianças, os pobres e os pecadores. Ao olharmos para a realidade da periferia, lá na cidade de Campinas, nós nos perguntamos como evangelizar com as mãos vazias. Famílias, povos que sentem uma desigualdade social pela distância da periferia ao centro, pela distância do poder público. Também vimos aí, devido a essa consequência da distância e da questão de estarem abandonados também pelo poder público, como consequência, a vida familiar é bastante afetada. Também a convivência na família, mas também naquela realidade de periferia. E percebemos muito forte o crescimento do individualismo. No tocante ao trabalho, vemos assim esposo ou esposa trabalhando até sábado e domingo, em horários diferentes, tendo às vezes 2 ou 3 horas na semana para uma convivência do casal e na família. Isso devido à dupla jornada de trabalho para custear as suas despesas, mas também para custear as necessidades que a modernidade e a cidade vem provocando no seio desta família. Um momento importante nesse contexto familiar, nós vemos a questão da juventude, do jovem. Isto porque ele é muito influenciado pelo consumismo. Dentro da vida familiar, há também um individualismo quando procuram ter diversos aparelhos de TV nos diversos cômodos da casa, criando aí, fortalecendo a ideia do individualismo. Por consequência, a perda do diálogo. Isso também leva à desestruturação familiar, leva principalmente o jovem a perder o sentido de convivência, de comunidade e de grupo, e ao olhar para aquela realidade, ele se sente deslumbrado pelo centro, onde há shopping centers, ou mesmo a sua realidade de periferia, onde há uma multiplicação de templos, de igrejas evangélicas, que o fascinam. Perdendo o sentido de vivência de igreja e de comunidade, o jovem então passa a buscar outras realidades, outras religiões. Um outro aspecto que percebemos é o espaço físico das nossas comunidades de periferia, a paróquia Santo Afonso. São pequenos, são poucos, atraentes. E aí, olhando a igreja evangélica, há uma oferta de milagres, uma oferta de facilidades e da prosperidade. A paróquia de centro, em geral, e a paróquia Divino Salvador, onde se fez a pesquisa, é centro-bairro, predomina a habitação, a moradia verticalizada, grandes edifícios, às vezes até luxuosos edifícios. As pessoas moram fisicamente uma sobre a outra, mas na realidade são distantes pela diversidade dos interesses e pela diversidade de relacionamento. Muitas vezes, quase sempre, o relacionamento não se dá com as pessoas do edifício, do condomínio, mas em outros espaços, em outros ambientes.
os fiéis que frequentam a paróquia Divino Salvador e, em geral, as paróquias de centro da cidade de Campinas, procedem de lugares diferentes, não habitam necessariamente aquele espaço geográfico, vêm de bairros, vilas e até mesmo de outras cidades, de outros pueblos. E assim, a nossa paróquia Divino Salvador e normalmente as outras paróquias de centro acabam sendo realmente aquilo que se diz muito entre nós, agência de serviços religiosos, o culto, as celebrações, os sacramentos, o apoio nas necessidades materiais, físicas, sobretudo quando pessoas mais pobres, em situação de rua, situação de caia e de bairros periféricos, procuram ajuda material, etc. A paróquia Divino Salvador, ela tem uma igreja bonita, grande, espaçosa, contrariamente à paróquia de Santo Afonso. O padre acaba de dizer que as igrejas são pequenas, tem estacionamento, tem salas, por isso ela favorece muito, facilita muito o encontro para a realização de eventos da própria paróquia e também de outras paróquias, cursos de formação, palestras e outras celebrações. Contudo, a paróquia é centralizada em torno do templo e ela não consegue chegar, não alcança os edifícios para ali realizar, como se fala aqui, a igreja da casa, porque é difícil adentrar no condomínio. Já a paróquia Santo Afonso é diferenciada no sentido de que a sua organização é em rede de comunidades, uma paróquia com 13 comunidades, objetivos pastorais comuns, lideranças nas mãos dos leigos, dos não ordenados. Favorece então nesse modelo de paróquia a participação nas lutas pela melhoria das condições básicas de vida. Por isso, então, há uma multiplicação de ministérios e também de coordenações, e percebemos uma atuação muito forte das mulheres. Por outro lado, o que lá se encontra como dificuldade, o que eu já havia dito, é justamente o contrário da paróquia Divino Salvador. Temos a dificuldade, a limitação de espaços físicos. São poucos espaços, pequenos, muitas das vezes rezamos debaixo das árvores, nas garagens, das casas, das moradias. Em ambas as realidades, Divino Salvador e Santo Afonso, se põe o desafio para nós de sair em busca dos afastados, a modo do bom pastor Jesus de Nazaré, que ia ao encontro de todos, especialmente dos mais necessitados, e enviava os discípulos 2 a 2 na sua frente para que visitassem as cidades e as casas. Enfrentamos aí 2 desafios. O primeiro deles é essa superação do monopólio, das paróquias, pensando em nível territorial. Também o templo-centrismo. Templo. E uma outra, a necessidade de avançar para outros espaços urbanos, como já temos ouvido aqui, ambientais, culturais
igreja de casa e outros poderão adquirir. Concluindo, nós poderíamos lembrar do documento de Aparecida, qual deve ser o conteúdo da evangelização na cidade, e quais os sujeitos preferenciais. Né? Tem aí? Não. Então, a Aparecida lembra que o conteúdo da evangelização deve ser viver e comunicar a vida nova de Cristo. A vida nova em Cristo abrange o ser humano por inteiro, sua vida pessoal, familiar, social e cultural. Vida plena para todos. E, finalmente, o reino de Deus passa, conteúdo da evangelização e a abrangência da evangelização. O reino de Deus passa pela justiça social, pela caridade cristã, pela defesa dos direitos humanos, e acabamos de ouvir que um dos direitos humanos é o direito à cidade, que muitas vezes as pessoas não têm, e a promoção da dignidade da pessoa. Enfim, a opção preferencial pelos pobres, que tem sido um marco definitivo da fisionomia da Igreja Latino-Americana e do Caribe, número 405 de Aparecida. E depois todos conhecemos os sujeitos preferenciais da evangelização, segundo Aparecida e também Puebla, não é? Os pobres, os vários rostos, as várias faces dos pobres, e hoje os prisioneiros, os moradores de rua, os doentes, os dependentes de drogas, os jovens migrantes em busca de trabalho, de estudo, e os desafios para uma pastoral do acolhimento e exigência, do respeito à cultura e religiosidade das pessoas, né, que migram de um lado para o outro. Muchas gracias. Tenemos ahora 10 minutos de tiempo por si quieren preguntar alguna cosa al grupo brasileño, quizás cosas que no han entendido o sobre el trabajo, los resultados que han destacado de su trabajo. Monseñor Valero. Sí, solamente decir, en los años 90 participé en una investigación que parte financió Albania, en toda América Central, preguntando a los católicos que habían dejado la Iglesia Católica para el grupo evangélico las razones que habían tenido. La principal razón que dieron fue el acogimiento. O sea, que encontraban en las otras comunidades una acogida que no encontraban en nuestras parroquias. Solo por decir la coincidencia. Jesús, después, Padre. Bueno, un poco en la misma sintonía, y se lo decía aquí en corto, de nuestro trabajo encontramos mucha inspiración, mucha coincidencia con lo que ustedes tienen en Brasil, porque llegamos a la misma conclusión de que se hace una convocatoria sin que quede claro cómo va a ser la estructura de acogida de esas personas que son convocadas. Y a ellas les queda un mensaje ambiguo: ¿a qué me convocas? Ese fue uno de los temas de gran coincidencia, de gran inspiración. Y el otro, la imagen de la parroquia del centro de Divino Salvador, que es un lugar de paso. O sea, aquí por fuerza el templo es el lugar central que tiene que defenderse y que tiene que promoverse como la opción pastoral, por la misma vocación que tiene esta ubicación geográfica y la función que tiene
como centro de tránsito de la ciudad, ¿verdad? A diferencia, por supuesto, de la periferia, pero en la periferia ocurre algo muy interesante, la gente no duerme ahí, según nos explicaban. Digo, no vive ahí un día, sino que llega solo a dormir, pero al revés. Entonces, obviamente lo que se haga, como que eso está ahí, pues tiene que ser pensado para que la gente ya lo haga en sus domicilios, cuando ya están para descansar, en un momento breve, no sé. O sea, son coincidencias que nos gustaron mucho del trabajo de ustedes, que les felicitamos y les agradecemos. Gracias, Padre Víctor Hugo. Olhando esse conjunto da cidade como uma totalidade, me parece que algo que perpassa um pouco as cidades que as caracterizam é essa diversidade por um lado, mas uma desigualdade que perpassa a cidade. E nessa maneira de expor que é muito clarificador, mas me parece que por vezes a igreja parece que se constitui teologicamente entre uma igreja para pobres e uma igreja para ricos. E quando não se olha a cidade, como compreender a cidade como essa dinâmica de uma totalidade? Quer dizer, se estabelece um lugar onde está a igreja, a paróquia, o templo, que atende um determinado público, vamos dizer de classe média, média alta, quer dizer, a mesma cidade determina quem mora na periferia e que vive sob determinadas condições. Em geral eu estou um pouco inquieto com isso, porque por vezes a igreja parece que vem para atender determinadas demandas religiosas, sem discutir essa estrutura urbana diversa e desigual da cidade, como se fosse possível atender os fragmentos sem considerar essas coisas mais conjuntural, ou melhor, mais estrutural que pertence à cidade. Então, eu não sei como percebe essa questão, não? Para mim inquieta um pouco, porque parece que a cidade não é vista como um todo. E essa desigualdade, por vezes, é maquiada em nome da diversidade. Claro, como respeitar essa diversidade, mas essa desigualdade que, por vezes, é colocada pelo sistema econômico e que é delimitada de maneira urbanística, quer dizer, a construção da cidade. Eu vi algumas discussões agora da preparação das cidades brasileiras para a Copa do Mundo. É interessante que mesmo com o governo popular, as estratégias são excludentes. Quer dizer, se organiza a cidade para mostrar o aspecto turístico, mas os pobres são colocados em espaços que não lhe ocasiona dignidade propriamente dito, não? Então, eu não sei como é que essa descrição, centro e periferia, pode nos ajudar a compreender ou a superar ou a enfrentar esse problema estrutural. Yo solamente es una observación, una pregunta. A mí me gusta mucho ese proyecto a causa también de las dos parroquias que ustedes han estudiado, sea centro y periferia. Y mi pregunta se refiere un poco también a lo que Padre Méndez ahora pregunta, si a causa o ahora en el desarrollo del proyecto, si también hay ahora nuevos lazos entre la parroquia del centro, Divino Salvador y San Alfonso, si ahora también ahí se concientizan a las personas que pertenecen o solamente un pequeño grupo de animadores o de los que tienen cargos importantes en la parroquia. Eso sería un servicio muy importante porque así se crece ese espíritu pastoral desde la ciudad y toma en cierto todos los desafíos. Eu penso que o padre brasileiro Vitor, esse é o grande desafio que vem de longe, de tratar pastoralmente a cidade como um todo, no seu conjunto, organicamente. Mas, infelizmente, a autoridade eclesiástica continua dividindo, instalando novas paróquias. E existe, isso é uma realidade de Campinas, penso que em outras cidades grandes também, inclusive há uma concentração das igrejas no centro e nos lugares mais ricos, enquanto que na periferia as igrejas são mais raras, mais distantes uma da outra. Então eu pessoalmente penso que
ao lado de continuarmos trabalhando em paróquia, procurando a sua conversão, a sua abertura, criar novas formas de atendimento da cidade como um todo. Por exemplo, determinadas paróquias não tem nenhum hospital, não tem nenhuma escola, não tem nenhuma universidade, mas na paróquia tem doentes, tem estudantes e universitários. Então, isso precisaria criar organismos novos que atendessem a cidade como um todo. E geralmente isso não tem sido feito de forma organizada, de forma, enfim, articulada. Gracias. Padre Benedetto. Quando na área trabalhava com o Celso Queiroz, o grande desafio que o Dom Celso Queiroz teve foi exatamente esse que ele contando. Foi a tentativa de que o clero, os padres, o presbitério, melhor dizendo, constituísse grupos, pelo menos, de presbíteros que atendessem a região da sua diversidade, mas uma comunidade pastoral muito grande, promovendo a unidade dos cristãos. E ele contava para mim, nenhum presbítero quis, a não ser um que faleceu logo depois, que foi o Pedro Monte. Depois ele tentou uma organização das vilas planejadas do Programa Governamental de Habitação e todos os padres. Durou 10 anos. Quando veio o Código de Direito Canônico em 1983, determinando a paroquialização, esse trabalho. Então, esse desafio é permanente. Campinas foi meio modelo de tentativa de conseguir organizar isso. E foi rodada. E não se sabe se daria certo porque os próprios padres não queriam. Eles queriam ter seu campo. Gracias. Brenda, Érico, y lo terminamos. A mí me parece que tenemos que rescatar la investigación que hicimos. Nosotros aplicamos 1.254 cuestionarios con 37 preguntas. Estas 37 preguntas, de las cuales 2 fueron abiertas, que fue el producto, y en base a eso trabajamos y es lo que presentamos. Pero una cuestión importante, Víctor, es si nosotros analizamos la ciudad solo vía clase social, centro, periferia, fue el presupuesto que nosotros levantamos. ¿Será que continuamos pensando centro, periferia o qué ciudad y qué iglesia es esta? ¿Qué nos encontramos? Y ahí Benedetti y yo hicimos el análisis después de realizar todas las tabulaciones con Ana. Estuvimos trabajando, nos impresionó, fue lo primero que Ana nos llamó la atención. Aquello que parecía que era propio de la periferia no aparecía, se diluía. Entonces, por ejemplo, se decía que había más necesidad de ser respondidas ciertas cuestiones en las personas de periferia, que nosotros hacemos el corte social, imaginamos que la periferia va a tener esto y nos encontramos que la periferia tenía exactamente las mismas necesidades y los mismos imaginarios que en el centro. Entonces estuvimos viendo, por ejemplo, una realidad que quedó clarísima, es el subjetivismo, que perpasa el imaginario de la señora que tiene 80 años en el Divino Salvador y del joven que es agente de pastoral en el Santo Alfonso. Que la categoría dinero, quién tiene más dinero, no dependía necesariamente, aunque los equipamientos urbanos sean precarios en la periferia, ellos tienen acceso a otro tipo de bienes, incluso imaginarios, y que eso de cierta manera nos estaba homogeneizando determinadas necesidades. Algo que nosotros vimos también y que creo que es fundamental decir es que nosotros, agentes o estudiosos, llevamos prontos necesidades de las personas y en las respuestas abiertas las necesidades caminaban por otros lugares. Entonces, esa fue la riqueza de la investigación. Ella nos despierta a centro y periferia, no es una realidad únicamente de corte social. Ella también pasa y circulan otras necesidades que son comunes.
y la iglesia continúa dando respuestas homogéneas. Gracias. Federico. Sí, creo que se podría decir prácticamente esto solo para registrar. La pregunta pastoralmente importante para nosotros es cómo pensar la ciudad y la iglesia. Eso de parroquia o diócesis o lo que sea. Esto que Nadal había subrayado. ¿Cómo pensar la unidad? Y eso que está en la pregunta de Víctor Hugo. ¿Cómo construir, pensar una iglesia que sea una iglesia de ciudad y no solamente una iglesia de parroquia? Esa es la cuestión. Esto es, ¿cómo articular parroquias para que sean realmente una respuesta como iglesia y no solamente como parroquia? La parroquia de Santo Alfonso responde de un modo, o Divino Salvador de otro modo. Esta es la cuestión más importante si pensamos en los pastoral de órdenes, sino cómo pensar iglesia, una ciudad que sea iglesia con todo, con sus diversidades, con sus problemas, con sus contradicciones dialécticas, etc. Muchas gracias. Y gracias al grupo brasileño que nos ha introducido en su trabajo y los resultados que ha obtenido. Vamos a hacer un pequeño cambio ahora para que el grupo mexicano se pueda acercar al cañón, si lo quieren, y presentar también sus resultados de los estudios. Y gracias al grupo brasileño. Buenas tardes. Como preámbulo, creo que vale la pena explicar cómo llegamos a proponernos como prioridad el asunto de las unidades habitacionales. Ya se adelantó un poco el que se fue haciendo una convocatoria muy extensa a toda la Arquidiócesis de México y se esperaba que hubiera una respuesta instantánea de aquellos que deseaban participar y comprometerse en un proceso que debe ser longitudinal, es decir, que debe tener cortes y que esperamos poder continuar más adelante. Desde que inició el trabajo nuestro en 2007, en la Maestría Pastoral Urbana, se hizo un sondeo de prioridades para la arquidiócesis. Y entre esas prioridades aparecían tres, y esta fue la cuarta. La primera se refería a la atención de los jóvenes y hablábamos de juventudes urbanas, es decir, reconociendo que no se podía unificar sino aceptar la complejidad y la diversidad de los jóvenes. Casualmente, eso que nosotros veíamos como la prioridad número 1, la diócesis nos manifestó que no lo tenía entre sus prioridades. Como ya dijimos, cuando se hizo una mesa temática no se pudo abrir siquiera. La segunda tenía que ver con el cambio etario, que de alguna manera estaba vinculado con el primero. El cambio etario de que avanzamos en la Ciudad de México cada vez a ser una ciudad de personas de mayor edad. Y no estamos preparados para ofrecer servicios para las personas de mayor edad. Tercera prioridad, déficit en la planeación. Se hacen procesos o se pretenden hacer procesos que no tienen claros los objetivos, que no tienen claros los diagnósticos, que nunca se evalúan y que al final de cuentas no consiguen lo que se propone. Y entonces el cuarto desafío tenía que ver con las unidades habitacionales, que ya se menciona en el marco teórico, ya que dicen los estudios que actualmente 1 de cada 2 personas en la Ciudad de México viven en algún tipo de unidad habitacional.
Sin embargo, la parroquia en general se sigue concibiendo como si fuera horizontal, como si fuera el pueblo, como si el templo fuera el centro al cual toda la gente acude y la gente tuviera alguna idea. Y en ese sentido, uno de los conceptos que pusimos en duda, que forman parte de nuestra hipótesis de trabajo, es la tesis de que existen comunidades. Nosotros creemos que no existen comunidades. Los párrocos suelen hablar de mi comunidad esto, mi comunidad aquello, y entonces ellos creen que existe una comunidad. Vamos a ver si la gente realmente se ve a sí misma como una comunidad. Ese fue un poco el contexto. Gracias. Entonces, en algunas discusiones que tuvimos, llegamos a la idea de este esquema en el cual la iglesia como institución, esto que estaba diciendo, los párrocos creen que tienen una comunidad, pero los sujetos modernos, por su lado, organizan su vida, viven su religiosidad a su modo. No piden opinión ni que les den un visto bueno. Ahora bien, en el aspecto de la iglesia institucional prevalece un esquema de conservación, prevalece un esquema de cristiandad, donde los sujetos están obligados a sujetarse, a someterse a lo que la iglesia institucional les prescribe, donde se administran sacramentos y se piensa en el territorio como un espacio que le pertenece a la parroquia. Nosotros a eso le llamamos parroquia feudal, porque de hecho pensamos que históricamente la parroquia es un feudo y así se vive, pero la gente, los sujetos urbanos, se desplazan libremente por la ciudad y van al templo que les corresponde, no porque les digan a usted le toca aquí o allí. Bueno, entonces la dialéctica que se va haciendo es que el sujeto moderno tiene su propio imaginario en el cual está presente esta idea del paraíso perdido. Cuando a una persona, sin importar el estrato socioeconómico, se le ofrece la oportunidad de vivir en un edificio, en un conjunto habitacional, esta persona lo compra como una mejora en su calidad de vida. Y entonces lo que se está vendiendo, pensamos nosotros, es un imaginario del paraíso perdido. Cuando los nuevos habitantes llegan a ese lugar, el desengaño es que no era así, que hay nuevos problemas y quizás más graves que los que venían tratando de dejar atrás. Y entonces por este lado, un mecanismo de defensa es el individualismo. Y el individualismo suele ser puesto el dedo como si fuera un pecado social del sujeto urbano, cuando es un mecanismo de defensa y de sobrevivencia en un entorno social que es sumamente agresivo. Y viene la idea de colectividad restringida, ¿no? Es decir, sí hago yo una vida social, pero hago una vida social muy selectiva con las personas de mi confianza, pueden ser mi entorno familiar, mis compañeros de trabajo, etc. Y sí hago una comunidad, pero no necesariamente es la comunidad que el padre, mi parroquia, dice que es. Pues bien, en el centro, digamos como un contacto, como un choque, no sé cómo decirlo, un área de fricción, estaría ese imaginario de la vida en la urbe, ¿no? El que todos creen que entienden, los laicos secularizados creen que entienden a la iglesia como la iglesia cree que entiende a los laicos secularizados. Bueno, este triángulo que se formó tiene tres vértices. Ya dijimos el de los imaginarios. En un lado la parroquia y el párroco como el medio por el cual se articulará una cierta vida de la fe en ciertos tiempos y en ciertos espacios. Pueden ser las fiestas como el miércoles de ceniza, que muchos van a los templos, o la Navidad, o el temblor, o algo que los hizo acudir al templo. Y por otro lado, las prácticas socio-religiosas que la gente adopta y adapta, crea y recrea libremente. ¿Sí? Y en este sentido decimos que los retos pastorales, que es como nosotros lo concebimos en el estudio del que se habló,
Los retos pastorales se refieren al punto de contacto y la dialéctica que hay entre estos dos ámbitos, el institucional y el popular, llamémosle así. Nos resistimos a llamarle popular porque es una palabra ya cargada de un cierto sesgo, ¿no? Pero bueno, llamémosle así. Y bueno, en este aspecto institucional, si estamos pensando en los retos, pues una cosa inspiradora es el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico encierra algo que nos parece tremendamente potente, si se le quiere entender, que por un lado nos habla de una parroquia territorial, Canon 515, y por otro lado nos habla 518 de una parroquia personal. Pero ¿dónde están esas parroquias personales? Yo no sé en las diócesis donde ustedes viven. En la nuestra conocemos una y nos desmantelaron la parroquia, que era la parroquia alemana, ¿verdad? Que era parroquia para las personas de habla alemana y al mismo tiempo era parroquia territorial. ¿Ves? Pero pensamos, deberíamos tener muchas parroquias personales realmente activas, realmente definidas. Pero el problema de la parroquia personal es con qué él se va a financiar, porque como lo que prevalece es una parroquia feudal, entonces tiene derecho a las rentas territorialmente, pero personalmente, ¿cómo? Jesús, disculpe que te interrumpa, has pasado la mitad del tiempo y no has llegado a los resultados traídos. Bueno, en cierta forma ya se adelantaron por allá, pero está bien. Entonces, simplemente por el lado del estilo de vida, con eso concluimos este diagrama, quedan ahí unas potencialidades en la unidad habitacional. En eso que se ve como el defecto de la unidad habitacional, como el individualismo, las barreras, el aislamiento, precisamente ahí es donde se encuentra el espacio que permitiría la búsqueda de nuevas instancias, digamos, de atención humana, centrada en lo humano. Gracias por la moción. Se aplicó primero un cuestionario de asociación libre, donde las personas apuntaron 20 palabras y se adjuntaba datos generales. Les voy a hablar primero de los datos generales rápidamente. De todas las parroquias que quedaron convocadas, solamente les decía yo, 2 terminaron este primer proceso. Que es el rango de edad, podemos ver esta línea azul va a ser la del Sagrado Corazón de Jesús y la roja la de Santa Rosa de Lima. Como es de edad, nos damos cuenta que esta parte del Sagrado Corazón de Jesús en términos generales es más joven en comparación con la de Santa Rosa de Lima, es una población más vieja. Además, está más centrada en Santa Rosa de Lima, es una sola unidad habitacional muy grande en comparación con las del Sagrado Corazón de Jesús, que fueron 5 y están diseminadas. Sí. Ahí. Bueno, sí se trata. También nos damos cuenta que en términos generales, el Sagrado Corazón y Santa Rosa de Lima hay más mujeres, ¿no? Participaron. Esto es importante porque cuando las personas fueron a hacer la entrevista, especialmente en Santa Rosa de Lima, y no tenían acceso a las casas porque no estaban, el domingo por la tarde, ellos lo quedaron así, los encontraban en las áreas comunes y podían contestar sin problema y con mucho gusto. Pero de esos que participaron hay muchas más mujeres que varones. También podemos ver esto de ocupación, a qué se dedica la gente. En realidad, la azul, que es el Sagrado Corazón de Jesús, tiene muchos empleos, entre ellos choferes, comerciantes, hay incluso desempleados, hay estudiantes quienes se dedican al hogar, obreros. Sin embargo, cuando hablamos de Santa Rosa de Lima, se centra mucho en esto que son empleados y casi todos son del Estado. Es decir, son totalmente distintas estas poblaciones. También en cuanto a la escolaridad, sea de educación primaria, secundaria, nuevamente el azul es
Sagrado Corazón de Jesús, y en términos generales, como que tiene un grado más bajo de educación que los que están en Santa Rosa de Lima, porque se centra más en licenciatura y en carrera técnica. Otro dato importante es su estado civil. Hay un alto porcentaje entre los que son solteros respecto a los casados. En el Sagrado Corazón de Jesús algo semejante sucede en Santa Rosa de Lima, pero en el Sagrado Corazón de Jesús no se reportan casos, de los que fueron entrevistados, de divorcios o de viudos. En cambio, sí están presentes en Santa Rosa de Lima. Importante decir que el Sagrado Corazón de Jesús se ubica en la parte oriente de la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa, y es una zona bastante marginada que tuvo un boom de población hacia los años finales de los años 80. En cambio, el norte tiene una mejor posición socioeconómica, y aquí se va viendo, ¿no? Adelante. Los tipos de familia reportan en general que prefieren o están viviendo en familia nuclear. Hay poca esta familia extendida, desde luego, porque son lugares muy pequeños en los que se vive. La monoparental, es decir, padres o madres solteras, también es muy bajo. La unifamiliar, es decir, de una sola persona, se hace presente más en el norte de la ciudad, en Santa Rosa de Lima. Aquí les decía yo, en la ponencia queda más claro. En Santa Rosa de Lima específicamente hay un sesgo. Al ser tan grande y ser más restringido el acceso, las personas solo pudieron contactar a conocidos, familiares, amigos o recomendados, y todos ellos dijeron que eran cristianos católicos, así que pues no hay una gráfica de eso, queda muy claro. En cambio, en el oriente era más fácil el acceso, tuvieron más herramientas para hacerlo, y se reporta de todo tipo de creencia. Yo les comentaba que había incluso por ahí un budista. Les preguntamos, porque es parte de la representación social, qué tanto estaban en conformidad o en gusto con su práctica religiosa. Curiosamente, la cuestión de algo y mucho es sobresaliente, y más respecto al Santa Rosa de Lima, es decir, al norte. Había inconformidad, se puede ver, más al oriente, en Iztapalapa, ¿no? Diríamos, los pobres sí muestran inconformidad por el gusto hacia su práctica religiosa, en cambio en el norte no. También preguntamos cuántas veces van a la iglesia o al servicio religioso durante la semana. El gran porcentaje es semanalmente, y luego el otro es rara vez. Pero a mí me asombra que algunos hayan reportado quincenalmente, mensualmente, muy específicamente en el Sagrado Corazón, en Iztapalapa, la zona más marginal, respecto al norte. Incluso en el norte hay algunos casos que dicen más de una vez a la semana. También hay algunos reportes de nunca, ¿no? En el Sagrado Corazón de Jesús. Importante también preguntarles cuánto llevaban viviendo en unidades habitacionales. Y a nosotros a mí en particular me ha sorprendido, porque quienes reportan más años viviendo en unidades habitacionales son los del oriente, es decir, de Iztapalapa, del Sagrado Corazón de Jesús. En cambio, en el norte, la unidad habitacional es muy nueva, y realmente aquí aparece son nuevos viviendo allí. No hubo mucho tiempo de platicarlo allá, pero esto es la estructura que ellos tienen en su imaginario sobre esta religiosidad. Bueno, la técnica es de representaciones sociales, quienes conozcan a Moscovici, bueno, ahí está, y se ven dos bloques, ¿no? A partir de aquí hay un corte, y luego el otro. Hablábamos que son prácticas sustentadas por ideologías, y pueden ver, aquí están monjas,
y en el otro lado extremo está sacerdotes, porque ellos los sienten alejados. Independientemente de que los sacerdotes trabajen o no trabajen para ellos, o que las religiosas estén o no haciendo alguna actividad, finalmente estas personas que han contestado los sienten alejados. Y me parece que no sería distinto, porque precisamente el esquema que explicaba el profesor Serrano habla de esto, de cómo se confrontan los imaginarios de los dos, es decir, de los que viven en unidades habitacionales, y de la jerarquía respecto a la religiosidad. Y al confrontarse, pues precisamente quedan a los extremos. Lo interesante es que aquí están religiones y aquí está el desinterés de la iglesia. Ellos experimentan desinterés de la iglesia. Nosotros como que tratamos de afinarlo todavía más, y entonces se hacen algunas estructuras que se llaman cliqués. Los mostré ya y tampoco nos dio mucho tiempo. El primero, que finalmente es parte de los resultados. Se ve, de acuerdo a los datos, dónde están los nexos más fuertes. Y es entonces que nos dimos cuenta que el desinterés de la iglesia, decía yo, y el no ir a la iglesia están emparentados con la crisis. Y precisamente esta crisis, que no es solamente de ellos, es una crisis global, tiene que ver con la desconfianza de los sacerdotes. Y no una desconfianza a ultranza, era una desconfianza sospechosa. Uno de ellos decía: tenemos miedo de que sea realidad lo que dicen sobre los sacerdotes. No lo decían como certeza, lo ponían como sospecha, pero ya alimenta esta crisis. Y aunado a la falta de tiempo, finalmente en este mundo global, neoliberal, el tiempo es dinero, y expresan esta falta de tiempo. ¿Por qué? Porque buscan subsistir. El último, platicando un poco más con las personas y todavía haciendo más análisis, en la otra parte de la familia nos dábamos cuenta que la familia busca y experimenta armonía o se queja de que no la tiene. Por eso está en positivo. Quiere unidad, busca armonía, y lo que sí tiene es una relación con Dios. Piensa que relacionándose con Dios va a lograr mejor armonía, mejor unidad. Pero esto unido precisamente a la crisis que vive nuestra sociedad actual, nos da una gran oportunidad. Precisamente la iglesia, como mediadora, es capaz de poner en contacto con Dios. Esa es la misión, y me parece que lo que se ha dicho en este congreso va muy de acuerdo a esto. Bueno, les hemos presentado también la propuesta pastoral, que es muy clara y que va en torno a esto: atender a la familia para ayudarle a superar la crisis. Me parece que serían nuestros datos. Gracias. Muchas gracias por este resumen de resultados y también de desafíos en conexión con lo que presentaron esta mañana, que tenemos que relacionar nosotros en la memoria. Ahora también tenemos 10 minutos para todos ustedes plantear preguntas, comentarios breves, por favor. Desde esta mañana yo me quedé con una pequeña inquietud que ustedes señalaban como la iglesia, como afrontar la cosa desde la familia, como la iglesia doméstica, etc. Y yo me preguntaba, con la crisis de la familia real que hay, hasta qué punto, y aunque ese ha sido un discurso de la iglesia de siempre, pues que vayamos a la iglesia doméstica, porque ahí es que se crece en la fe, se da la fe, pero yo pienso que eso cada vez está más en crisis. Entonces, creo que no está en crisis el formar comunidades pequeñas, el buscar grupos, llámese familia, amigos, parientes, yo no sé, pero propiamente la familia, no sé si justo eso, por mucho que haya sido una tradición eclesial, está bastante desgastada. La iglesia doméstica, la iglesia de la familia, en ese sentido, de que ¿cuál familia? La gente vive con tíos, con primos, con
hermanos o con parientes o van a estudiar a la ciudad ahora con amigos, se juntan jóvenes. Entonces, no sé, como que los grupos pequeños me siguen siendo muy significativos, pero la palabra familia, como que a pesar de que la iglesia siga hablando de eso, y sea importante salvar la familia, pero yo no sé si por ahí va a darse una renovación en la pastoral y en la evangelización. Es como la duda que tengo. Precisamente lo que proponemos no es una pastoral familiar tradicional, sino una línea de pastoral. Una línea de pastoral que tenga en cuenta, válgame, los diversos tipos de matrimonio en sus diversas situaciones. Por ejemplo, la atención a los matrimonios recién casados, que por lo menos en México en la media de divorcios es a los 3 años. Es decir, necesitan apoyo. También en esta pastoral familiar matrimonial tendríamos que atender a quienes están en crisis, quienes están ya atravesando la crisis, que se da alrededor de los 5 o 7 años máximo, a estos matrimonios de adultos mayores y aquellos que viven una vida matrimonial sin tener el sacramento. Pero eso es un reto porque no siempre se les puede atender. Simplemente quien está divorciado de tajante modo se dice: no puedes estar en comunión, no puedes confesarte, no puedes, pero tampoco se le da una oportunidad. Otra parte de esta pastoral tiene que ver con la escuela para padres. Es decir, los padres no tienen los elementos para enfrentar las propias crisis de desarrollo de los hijos. Y finalmente las crisis jamás van a cesar, pero sí la manera de confrontarlo. Una experiencia que tuvimos, especialmente yo, fue precisamente en las mamás y papás que asistían a la catequesis infantil. Era de 1 hora la catequesis, los papás se quedaban a esperarlos. Los invitamos a formar una escuela de pastoral, una escuela para padres, pero no se les hablaba de sus problemáticas como pareja, como no, sino lo que pasaban con los hijos y cómo podían solucionarlo. Mucho en torno al diálogo. Y es un grupo que ha perseverado por lo menos 3 años, solos, porque van encontrando herramientas. Entre ellas hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay sociólogas, y van dando sus aportes. Otro punto de esta línea familiar, no en la tradicional pastoral familiar, decía yo, es precisamente la pastoral de la salud. Podemos hablar del pastoral de las adicciones, ¿no? Pero aquí es en términos positivos, todo lo que implica salud, salud física, salud mental, además de centros de escucha. El padre Benjamín Bravo hablaba ayer de que una madre, como quiera que sea, se experimenta limitada y busca a alguien más, que puede estar en el mercado, que puede estar en la tienda, en las tortillas para nosotros, y busca consejo. Precisamente esa es parte de la pastoral familiar, en donde se capta y se dirige. Entonces, es más complejo. Yo quiero volver a la investigación. Sí. Ustedes, por lo que yo entendí, tuvieron varias etapas en el proceso de la construcción de la investigación. Sí. ¿Hubo algún momento en el proceso que ustedes tuvieron que interactuaron con sus objetos de investigación? En algún momento esos conjuntos habitacionales, los diferentes grupos, las diferentes parroquias, tuvieron una voz, le devolvieron los resultados, los discutieron. ¿Cómo fue? Sí, hubo 2 etapas de encuentro, de regreso de la información. Pero aludimos a eso un poco tímidamente en la mañana, de que los sacerdotes, el sacerdote de la parroquia prefirió que no se hablara públicamente. Un sacerdote, al presentar, bueno, las etapas eran primero presentarle al sacerdote la investigación, porque era la cabeza y entonces él iba a convocar. Y la segunda etapa es ya con toda la comunidad. Y en la primera etapa el sacerdote se sintió escandalizado.
y percibimos que entendía esto como una evaluación de su trabajo pastoral. Y le decíamos, no, no es esto, es lo que la gente piensa. Nada que ver con lo que usted está haciendo. Porque además el sacerdote tenía un año de estar allí. Y el sacerdote anterior había solamente trabajado por la construcción material. Y entonces fue el que llevó 40 personas a capacitar. O sea, eso era inaudito. Pero de pronto se sintió mal y como que ya no trabajó en mucho tiempo y nos dijo, no entra en mi plan pastoral. Pero es ir negociando la otra parte. En la iglesia de Santa Rosa de Lima no concluyó, me parecería, y ahí aventuro, que el sacerdote, siendo grande, siendo enfermo, dijo, yo ya no me meto. Y cuando vienen los laicos decepcionados, no hay quien les acoja. Y ya no pudimos, hasta el momento hemos tratado de recuperarlo, pero no es fácil entablar ese diálogo con los sacerdotes. Nada más, entonces esta comunidad, la otra de Santa Rosa de Lima, hemos acudido un par de veces a tratar, digamos, a reunir al grupo, pero ya no hemos podido hacerlo porque ellos están como tan desmotivados, pero no hacia nosotros, sino porque, digamos, que se generó una crisis al interior del equipo de pastoral, pero por sí misma se desfondó el proceso que ellos estaban siguiendo. Sí. Santiago, y creo que después ya tenemos que cerrar este momento. No, solo un comentario. Me alegra escuchar la expresión de los sacerdotes creen que es comunidad y en realidad no es comunidad. Soy párroco, el año pasado he sido párroco durante 10 años y tengo esa convicción de Conado. Creemos, imaginar la cura que tenemos comunidad y en realidad no hay comunidad. Lo cual no quiere decir que no haya una experiencia de comunidad en su fe. Entonces, arriba de esto que lo que más cuesta a veces es que los agentes pastorales, los cuales trabajan, a veces gente que a veces está de paso, por algún, no sé si la palabra técnica o precisa, por algún consumo religioso, acepten en las comunidades parroquiales que trabajamos para gente que no va a vivir la comunidad con ese imaginario que yo creo que es comunidad. ¿Sí? Agradezco ya. En ese sentido, muy breve, ¿no? Yo pensaba también como problematizar más los resultados, ¿no? Porque cuando veía el tema de la comunidad, el sacerdote piensa que la tiene, el sujeto moderno piensa que no la tiene, también el sujeto moderno me parece que está dentro de la parroquia o de la parroquia feudal, ¿no? Y como él también presentaba una propuesta novedosa, ¿no? Quizá lo novedoso sea eso, como ese tiempo de espera hasta que vamos a encontrar nuevos términos incluso para poder hablar, y también empezaba un poco desde afuera, ¿no? Porque vengo tampoco como decía, pero también como esa problematización que uno encuentra uno en los resultados finales, ¿no? Porque si no, me parece también como que se podrían discutir cuando hablábamos que la gente no siente el sacerdote alejado por la crisis, por lo que se dice, o sea, es un tema muy complejo quizás para decir por la crisis meramente, ¿no? Pensaba como esa angustia que a veces tenemos en la investigación porque queremos resultados, pero no adelantar, sobre todo en el tema de la pastoral, ¿no? Que es algo, y la idea que me venía es algo mucho más como conjunto, ¿no? Ellos y nosotros, sino nosotros, los que a lo mejor estamos en la iglesia. Lo mismo también cuando decías, hay que priorizar el templo. ¿En qué sentido? ¿No? Porque también me parece que en un lugar así como de cruces de camino, hay que priorizar la actitud que se tiene al tener un templo en ese lugar. Pero a lo mejor la palabra templo, esa es un poco como la idea que me viene a mí con muchísimo respeto y valoración del trabajo que hicimos. Mente filosófica. Jesús. Bueno, es que respondiendo, esta crisis de la parroquia que mencionamos, es la crisis que ocurre por el choque de imaginarios. Porque a estos agentes de pastoral les han dicho, si hacen esto y así, va a pasar aquello. Y cuando se lanzan y se topan con que no sucede como les han explicado, pierden la brújula y se retraen. Y aún nosotros perdemos la brújula. Eso es lo que yo decía, quizá no lo supe. También la implicación del investigador, que no está objetivo, ¿no? Antes de eso me parece como un paso más también. Muy
Muchas gracias. Agradecemos al grupo mexicano. Y pasamos muy rápidamente al tercer grupo de esta tarde. ¿Quieren proyectar algo? Entonces voy a apagar la proyectora porque está metiendo mucho ruido. Bueno, ¿podemos continuar? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. En nuestra investigación, aquí hicimos un reto. Nosotros en la Universidad Javeriana formamos un grupo que se llama Teología del Género, y pues dentro de ese grupo, que somos más personas, una de esas personas pues vimos con esta investigación, y la pregunta que nos hicimos fue cómo caracterizar una pastoral urbana pensada desde el principio con pasión y misericordia para que responda a las subjetividades sufrientes víctimas del desplazamiento. Estos son niños realmente de una zona de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar, y no alcanzan a ver, pero al final hay una frasecita que dice, lo único que alcancé a sacar de mi casa y de mi tierra fue a Dios. Eso son palabras de una de las personas entrevistadas. Pues hay que situarse en la realidad de Colombia, que tal vez es muy particular. La violencia que vivimos pues data de toda la historia, pero que se ha reproducido de los años 50 para acá, pero mucho más en los últimos años por diferentes actores armados. Tenemos los grupos guerrilleros, son varios grupos, no es solo uno, y todos secuestran, y todos hacen atentados, y todos, en fin. Tenemos los grupos paramilitares, que son las fuerzas privadas que se fueron formando, especialmente en las regiones ganaderas, para defenderse de los grupos guerrilleros, pero lo grave de los paramilitares es que han sido auspiciados por los militares. Entonces es el Estado disfrazado de clandestinidad, pero no son esos. Son los militares, porque en Colombia el negocio de la guerra es un negocio. Los militares que están atacando a los guerrilleros y a los paramilitares pues tienen muchas prebendas. Con estar un año en una zona de conflicto, pues ya puede jubilarse antes, tener mejor, bueno, tiene muchas prebendas económicas, o sea que es una guerra, y es un negocio, y detrás de eso pues está el Plan Colombia, que es la cooperación con Estados Unidos, pero que desgraciadamente la cooperación consiste en que nos mandan las armas, en que nos mandan militares para entrenar a los militares, y no sabemos si a los paramilitares, parece que también. O sea que lo que parece como un plan de colaboración, pues en el fondo es un negocio para ellos, porque no es plata, sí, sino es armas, es químicos para también el narcotráfico. El narcotráfico es otro factor que está detrás, porque el narcotráfico financia la guerra, tanto de los guerrilleros como de los paramilitares, como de los militares a veces también. O sea, es complicado. Si no tuvieran ese poder económico, posiblemente cualquiera de las fuerzas podría ser derrotada con más facilidad, pero todos tienen narcotráfico también de por medio, incluida la clase política. Entonces, en fin, la situación es difícil, pero a pesar de esa situación difícil, bueno, esto lleva a lo que se ha llamado el desplazamiento. Es el enfrentamiento de todos estos grupos en la periferia de Colombia, o sea, en las partes, no en el centro, porque quien va a Bogotá al centro no se entera del problema. Quien va a Medellín al centro, pues de pronto no se entera tanto. Quien va a las afueras de estas dos ciudades, pues se entera totalmente, pero quien va a todos los demás departamentos del país, pues realmente se entera de que lo que está pasando allí es que el
militar, del militar con el guerrillero, o sea, de las diferentes fuerzas. Lo cierto es que todos los grupos armados desplazan a las personas. La mayoría de gente llega a Bogotá, a una zona que se llama Ciudad Bolívar, que fue donde nosotros hicimos la investigación, y pues llega cada día 20 familias. Entonces cuenten ustedes, cada día llegando 20 familias, pues el desplazamiento es continuo. Hasta el día de hoy la situación es así, pues un día llegará más, un día llegará menos, pero realmente pues es una situación así. Y entonces, estas personas en situación de desplazamiento, una frase de una persona es esta: lo único que alcancé a sacar de mi casa y de mi tierra fue a Dios. Porque es que les dicen, ya, los vamos a matar, entonces ya, tienen que irse con lo que tienen puesto, entonces no llevan a nada. Pero la frase ¿a qué responde? A que la gente mantiene su fe en Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos de la pastoral urbana, desde la pastoral urbana, ¿por qué desde la pastoral urbana? Porque como llegan a las grandes ciudades y a pesar de que habiten las periferias, pero lo cierto es que ya empiezan a vivir en la ciudad. Lo cierto es que trabajan en el centro de las ciudades cuando consiguen trabajo. Lo cierto es que tienen que ir al centro de la ciudad a buscar las ayudas que da el gobierno, a inscribirse como desplazados, con todas las dificultades que eso tiene. Lo cierto es que se meten en la dinámica de la ciudad. Entonces, pues nos parece que le llamaríamos pastoral suburbana o le llamaríamos, pero bueno, es un fenómeno que también llega a las grandes ciudades. En muchas de las otras grandes ciudades pues es el fenómeno de la pobreza, marginación, que ya se ha dicho está hoy en diferentes exposiciones, pero en el nuestro pues es una pobreza, una miseria, pero marcada por esta situación de violencia y por esta situación de desplazamiento. Entonces la pregunta que nos hacemos pues es ¿cómo la Iglesia tiene que responder a esta situación? Lo de la Iglesia Samaritana tampoco es gratuito nuestro. Realmente, como el Espíritu Santo actúa de vez en cuando, o actúa siempre, o lo dejamos actuar de vez en cuando. En la Arquidiócesis de Bogotá, hace unos años, se hizo un plan pastoral que se basó en la parábola del buen samaritano, que propuso un modelo de iglesia samaritana y que decía: la iglesia camina paralela a la ciudad. Fue un plan muy bueno en el documento, entonces de ahí es que nos inspiramos. Pero resulta que ese plan estuvo 10 años por ahí, se realizó en algunas parroquias, zonas pastorales, pero bueno, ya como la vida cambia, entonces ya tenemos nuevo arzobispo, nuevo cardenal, tal, entonces ese plan, que no se implementó totalmente, pero bueno, ya pasó de moda, pues para los nuevos que llegan, entonces ahora están haciendo un plan que se llama el Plan E de evangelización. Bueno, ojalá sea mejor que el otro, pero bueno, ahí va la vida. Pero nosotros, pues nos inspiramos en esto. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, entrevistamos a 15 personas en situación de desplazamiento, pues entrevistas a profundidad. Entrevistamos a 6 agentes de pastoral, 3 párrocos, una religiosa afrocolombiana, que esta mañana decía, porque ella realmente se define así, un pastor evangélico y un catequista. Entrevistamos a 6 personas de grupos de ONGs que colaboran en esta situación de desplazamiento. Entrevistamos a un teólogo que sabe de pastoral urbana, que es Carlos Gali, que pasó por Bogotá, pero aprovechamos pues para que nos dijera la parte teórica, pero fue interesante el diálogo también con él y entonces nos sirvió lo que él dijo pues para insumos para nuestro trabajo. De toda esta realidad, lo primero que nosotros sacamos fue, ahora se me perdió, tengo tantos papeles, pero lo primero que sale es: el encuentro con las comunidades y personas en situación de desplazamiento ha sido una experiencia confrontante para los investigadores. Cada historia de vida, cada relato marcado por la tragedia, el dolor y el sufrimiento, la profunda tristeza por lo acontecido, constituye un núcleo investigativo muy desafiante, muy interpelador y muy doloroso también. Entonces, más que resultados, tal vez el primer resultado es la transformación que la realidad de estas personas produjo en nosotros. Tuvimos unos talleres con estas personas, son una pequeña anécdota, pero los llevamos a una casa de ejercicios, no como esta, muchísimo más sencilla, pero cuando los vieron en la puerta, no los dejaron entrar.
Nosotros llegamos un poquitico más tarde por cosas, porque a ellos les trajo un bus del lugar donde venían y vemos ahí la gente y no la dejaban entrar. Y apenas pues llegamos, entramos y nos dijo la religiosa de esa casa: si hubiera sabido que era para estas personas, no les hubiéramos alquilado la casa. Entonces pues es todas esas cosas confrontan bastante, porque a la hora de la verdad pues mucho atender a los necesitados, pero en la práctica pues no es así. Bueno, con todo esto entonces nosotros como qué líneas sacamos para este trabajo, para una reflexión sobre el pastoral suburbano. Primero que todo, creemos que definitivamente hay que cambiar la episteme del planteamiento pastoral. O sea, pues lo que se llama conversión pastoral, pero cambiar realmente el horizonte desde el que queremos responder a esa situación, o si no, pues vamos a hacer pañitos de agua tibia, que es lo que están haciendo muchas parroquias, pero posiblemente no respondemos a ese grito de esas personas, que es Dios con lo único que se quedan, pero necesitan que ese Dios se encarne en las personas que dicen transmitirlo, testimoniarlo o ayudar en nombre suyo o lo que sea. Entonces, ¿en qué consistiría este cambio de episteme? Entre otras cosas, lógicamente es un poquito utópico algunas cosas, pero creemos que si no se proponen es muy difícil que se logre. Primero que todo, que la iglesia que somos todos, nuestra jerarquía solo, convencernos que evangelizar tendría que pasar por este trabajo interdisciplinar. O sea, que no es que nosotros desde la teología tengamos todos los elementos para poder atender a personas a las que les quitan todo, entonces la reconstrucción tiene que ser todo. O sea, no es lo que como desde la parte espiritual les podamos dar. Las categorías que nosotros trabajamos, subjetividades sufrientes, género, cuerpo, memoria, que está en el grupo también. Bueno, estas categorías creemos que no solamente pues la teología puede decir una palabra, pero realmente necesitamos el concurso de otras disciplinas para poder entenderlas y poder que sean un poquito más efectivas y eficientes para nuestro trabajo. A nosotros nos quedó faltando un diálogo mucho más enriquecedor con personas de otras disciplinas, porque realmente los que estamos ahí todos somos teólogos y teólogas, pero bueno, por lo menos creemos que por ahí van las cosas. Otro aspecto fuera de este trabajo interdisciplinar, pues es esta actitud de servicio y colaboración. O sea, la iglesia no vamos nosotros a solucionar el problema ni sabemos cuál es el resultado, sino que somos uno de los agentes más, otro agente que queremos construir ciudad, que queremos reconstruir personas, sujetos, que queremos responder a un problema socio-religioso. O sea, es como intentar acabar con esta división de lo sagrado y lo profano, acabar con esta división de lo espiritual y lo social, y sentirnos que entre todos tenemos que construir a los sujetos, que es lo que a la hora de la verdad le interesa a Dios, pero reconstruirlos integralmente. ¿Por qué remarcamos esto? Porque la entrevista que le hicimos a los párrocos, a excepción de uno, pues hacen mucha división entre lo social y lo religioso. Eso es problema del Estado, y es verdad que no es que vayamos a poner una ONG, pero lo que pasa es que una parroquia donde está llena de personas en situación de desplazamiento no puede como decir: ay, ustedes hagan lo que puedan y nosotros aquí nos dedicamos al templo y al servicio religioso. Creo que una parroquia que quiera de verdad ser significativa o una actividad evangelizadora tiene que pasar por trabajar con otros y otros que, entre comillas, no son de iglesia, pero que están trabajando por los seres humanos. Entonces, ¿cómo tener esa actitud de servicio, articular esas fuerzas? Dejar de ofrecer pues servicios religiosos y atender a la integralidad de la persona. Hacer que el centro de la pastoral, por eso ponemos lo de iglesia samaritana, o el principio, compasión, misericordia, no es que sea algo nuevo, ya sabemos que solo retomó un ex, sobrino, etc. Pero ¿cómo hacer que eso no sea un accesorio, sino una columna vertebral? Que no sea la pastoral social de las parroquias, sino la actitud fundamental de la iglesia, no solo para las personas con situación de desplazamiento, sino para todas las personas,
llámese las nuevas familias que ahorita hablábamos, esos problemas graves que tenemos, que no sabemos cómo afrontar en la iglesia, pero que son las necesidades también de hoy, y a los que hay que atender, no con los principios que ya sabemos, sino con las entrañas de misericordia. O sea, no te podemos dar esto porque la ley dice que no, sino que desde el Jesús que se conmueve por la situación real de la persona, llámese esa o cualquier otra situación, cómo responder desde ahí a la situación de necesidad con la que llegan estas personas. Y nos dedicamos mucho, y le voy a dar la palabra a Andrés para que nos diga un momentico, a las nuevas territorialidades. Pero ¿a qué decimos de eso? O sea, una cosa, territorio no es la parroquia, territorio es, esta gente no tiene territorio, perdió todo, perdió su tierra. Además están un mes en un barrio y al otro mes se van al otro, porque es que lo sacan de la pieza que alquilan, o sea, eso es un drama. Entonces no van a ser nunca una comunidad constituida en un barrio. De hecho, de las 15 personas que entrevistamos, ya 13 nos han perdido de nuestro horizonte y otra persona está con problemas psiquiátricos muy fuertes. O sea, que son personas que se mueven, que no van a estar ahí para hacer las comunidades cristianas modelo, sino esta territorialidad móvil. Pero también descubrimos una verdad que es el territorio existencial que queda marcado en los cuerpos de las personas. Entonces le dimos mucha importancia a la corporalidad y a lo que esto significa para las personas, bien para recuperar su identidad, bien para reconstituirse como personas, bien para proyectar un futuro sanando esa realidad. Y le paso un minuto a Andrés, que no habla tampoco, para que nos cuente un poquito, porque realmente Andrés y Ángela Sierra, que no está aquí, pero es la de la foto de allá, está aquí en el Congreso, pero no está aquí, trabajaron mucho más ese aspecto. Sí, lo que intentamos es buscar esa nueva territorialidad en el cuerpo para descubrir en ella no solamente la historia, sino muchas de las funciones reguladoras y comunicativas del ser humano. Muchas veces pensamos que solamente a través de la palabra podemos comunicar, y tal vez estamos dejando de lado la posibilidad de que el cuerpo comunique y narre su vida, su historia. Cuando el desplazado se mueve, a veces se mueve sin maleta, pero no se mueve sin cuerpo, y es lo que se lleva, y ahí lleva marcadas todas las historias que le han pasado, y hablamos de cicatrices, heridas, dolores, sufrimientos que están marcados en su cuerpo, que a veces los redimensionan, pero solamente cuando hay alguien que lo comprenda, que mire su cuerpo con una alternativa para entrar en diálogo y en acogida con él. Por eso hemos rescatado pues, esas funciones de la comunicación no verbal, como son que el cuerpo también informa, regula la interacción, hay una posibilidad de entender una mayor o menor intimidad con las otras personas, y también la función que tiene como de control social del cuerpo. Y a través de los gestos y los símbolos, ¿no? Muchas personas hacen de su corporeidad pues una función de apoyo para su comunicación verbal. Y esto es importante porque a veces no entramos en un diálogo completo, sino que entramos en un diálogo a través de preconceptos de lo que entendemos por los lenguajes verbales, pero no entendemos que lo que está ayudando a comprender a la persona tal vez sea el lenguaje no verbal, el corporal en este caso. Por eso nosotros intentamos hacer un análisis de las personas en este taller, en el cual pudimos captar a través de 4 códigos no lingüísticos sino corporales algunas referencias sobre sus movimientos, por eso el código cinético, sobre sus posturas, el código postural, sobre sus gestos y sus símbolos, el código gestual, y sobre sus proximidades y la importancia de entender el cuerpo del otro, por eso el código proxémico. Ahí entonces intentamos analizar, bueno, no analizar, sino recuperar cada uno de los usos de su cuerpo en estos 4 códigos, marcar digamos que las veces que se usaban estos códigos
y la utilidad que tenían para regular no solamente su lenguaje verbal, sino lo que querían expresar hacia los demás. Esto nos ayuda entonces a comprender mejor a las personas en situación de desplazamiento, porque como les digo, lo que llevan es su cuerpo para todas partes. Solo dos aspectos más. La perspectiva de género fue muy importante porque, por ejemplo, las personas en situación de desplazamiento, si el varón está con la mujer, el Estado no le da la ayuda a ella, sino al varón. Y la mujer pues es víctima de la guerra, es botín de guerra. La violación sexual es algo que se está trabajando mucho ahora, que está saliendo a la luz, pero que es el arma que emplean todos los grupos armados, incluidos militares, para vengarse de los otros. Entonces la mujer siempre está expuesta a la violación. Entonces la perspectiva de género fue muy importante a la hora de pensar en reconstruir sujetos, pues eso cómo ha marcado a las mujeres y cómo marca a los varones al llegar a la ciudad, porque cuando llegan a la ciudad los varones se cambia el rol. La mujer puede conseguir trabajo de empleada doméstica y el varón no consigue de nada, pues porque es un peligro. ¿Quién va a contratar a un desplazado? Entonces el varón queda sin nada que hacer en este mundo. Entonces se suicida, se dedica al trago, etc. Y la última perspectiva, en Bogotá existe un proyecto que se llama Casitas Bíblicas, que ha sido todo un proceso de lectura popular de la Biblia, de lectura contextualizada desde la perspectiva de la liberación, y creemos entonces que también recuperar la palabra de Dios como centro de una pastoral y de una evangelización, pues creemos que puede ser muy significativo. Es un proyecto que de hecho existe, es exitoso, pero el desafío es cómo se puede seguir potenciando y cómo podría ayudar a reconstruir la vida de estas personas a las que solo Dios les ha quedado, no con instituciones, sino desde su experiencia personal cuando viven esta situación de desplazamiento. Bueno, esta es la Gracias, Consuelo. A las 5 vamos a continuar con el próximo panel. Así que ahora nos queda muy poco tiempo, pero vamos a tratar de dejar el espacio para que ustedes también puedan plantear preguntas, comentarios a este proyecto para personas en situaciones de desplazamiento en Bogotá. La historia que contaste de las hermanas religiosas que no abrieron la casa, que al final abrieron porque tuvieron que entrar y total iban a pagar y todo. ¿Ustedes tienen previsto socializar esta investigación, socializar los resultados de esta investigación a agentes de pastoral, a la iglesia? ¿Qué adhesión van a tener de los grupos de iglesia con este proyecto? Sí, es como el plan a largo plazo. De hecho, pues tenemos contacto. Un padre que no pudo venir, que pertenece a nuestro grupo, que se llama Alberto Camargo, por razones de salud, pues él tiene toda una diócesis, no la de Bogotá, sino la de Cativá. Entonces la idea es poder socializar esto con ellos. Y también en Bogotá, aunque no hemos tenido relación así explícita, pero digamos que conocemos a los que están haciendo el plan E, que es Jaime Mancera, que también sabe de este tema de pastoral urbana. Entonces la idea es poder tenemos como esas entradas, pero falta ver si nos escuchan, ¿no? Eso ya es otro problema, pero en principio sí, la idea, ellos saben, Francisco Niño también, que es un vicario, también sabe de nuestro proyecto. Entonces la idea, y ellos son sensibles al tema de pastoral urbana, entonces la idea es poder como pues buscar esos espacios de articulación. Solo que ahí vamos porque este tiempo ha sido como muy corto de esta investigación. Nos llegó como al final y no nos dimos cuenta. Entonces, tendríamos que hacer una voz. ¿Hay otras preguntas? Si no hay nada, les dejaré un poquito de tiempo para recuperarse y prepararse al próximo panel. Les agradezco mucho la disciplina y el trabajo que todos nosotros hemos puesto en este taller y también venimos a participar otra vez mañana. Carmen. Gostaria de
de nuestra parroquia que puede mostrar un poco de nuestro trabajo pastoral. Gracias.